Trump acaba de prohibirle la entrada a los Estados Unidos al árbitro de Somalia designado por la FIFA para el Mundial 2026 y los medios ya lo están vendiendo como la primera polémica racista del torneo. Y así que el árbitro Omar Artan fue declarado inadmisible en el aeropuerto por fallos en los controles de seguridad. Y miren, lo que los medios ahora están llamando como racismo, arbitrariedad, es en realidad la aplicación estricta de una política de Trump, la restricción total de entrada para nacionales de Somalia y otros países de alto riesgo. Es algo que la FIFA lo tendría que haber sabido y eso es lo que los medios no están contando. Somalia no es un país normal. Somalia, hay que decirlo, es un estado. Es algo que la FIFA lo tendría que haber sabido y eso es lo que los medios no están contando. Somalia no es un país normal. Somalia, hay que decirlo, es un estado fallido. Es refugio de una filial de Al-Qaeda, Al-Shabaab, donde es imposible verificar antecedentes penales de absolutamente nadie. Y por eso Trump ha dicho, de ese país no entra nadie, no importa si viene recomendado por la FIFA, no puede entrar. Y encima, la diáspora, el grupo de inmigrantes somalíes en Estados Unidos, ya han dado más de 40 casos de terrorismo, fraudes multimillonarios en programas sociales, recordarán lo de Minnesota que hablamos aquí en este canal, y tasas de criminalidad alarmante entre jóvenes varones. Y lo que yo dije en ese video allá por diciembre, los tienen que deportar absolutamente todos, a todos los tienen que deportar, no importa del país que sea, porque hacen desastres. Por eso, en este video vamos a desmontar esa narrativa victimista de los medios, vamos a explicar con datos reales ¿por qué esta decisión de Trump es legal, es necesaria, es de sentido común? Y lo lamento, aplica para todos, no importa si es un árbitro de la FIFA, porque así Trump demuestra que está cumpliendo su promesa de poner seguridad de los ciudadanos, la seguridad nuestra por encima de los deseos del fútbol o de la FIFA. Así que vamos a analizar esta historia porque me parece realmente importantísima, pero veamos cómo reaccionaban los medios ante esta noticia el día de hoy. Primera gran polémica del Mundial. Estados Unidos han denegado el visado a un árbitro somalí. Había sido elegido mejor colegio. Fíjense esto, ¿no? Primera gran polémica del Mundial. La primera polémica. Miren, mucho de polémico no tiene. Lo que fue polémico es que la FIFA, a pesar de que los somalíes tengan prohibida la entrada en Estados Unidos, lo hayan nombrado. Esta es la gran caradurez. ¿Cómo va a nombrar a un tipo que viene de un país que está en una lista negra? Esto no tiene sentido. De África en 2025. Una imagen que no veremos en el Mundial. Además, yo les voy a decir otra cosa. En el pasado, cuando árbitros de estos países han arbitrado, han sido generalmente un desastre. Ustedes recordarán arbitrajes que han sido un escándalo en el Mundial hasta el punto de que la misma FIFA tuvo que decir que para las finales solamente pueden ser árbitros de ligas de primer nivel, ligas europeas, de la liga brasilera, de la liga argentina y de ningún otro lugar, porque así debe ser. Los árbitros del Mundial, a mí no me importa que vengan de 2 o 3 países, que sean los mejores. Eso de inclusividad ha terminado siendo un desastre. Ustedes recordarán qué mundiales fueron el Mundial de 2002, que había un verdulero, que yo no tengo nada en contra de los verduleros, pero había un verdulero de Senegal que fue un desastre en los arbitrajes, que no tenía absolutamente ni idea de nada. Y eso fue un escándalo. Por eso se puso esa regla. Los árbitros debían ser de primera línea y de ligas que tengan realmente prestigio. Basta traer un somalí donde juegan a los tiros. Lo lamento mucho que haya salido el primer árbitro, mejor árbitro de África, porque de África sale mucha corrupción también. Entonces, que sea africano no significa absolutamente nada. FIFA World Cup referee has been denied entry to the US. Has been dropped from the list of World Cup. Al árbitro somalí Omar Artan se le negaba la entrada a Estados Unidos. Miren la liga que dirige, por favor. Van a poner el grito en el cielo, pero esto parece ni siquiera la primera D de la Argentina, ni siquiera el fútbol local de México. Tiene tan pocos espectadores, por favor, miren lo que es esto. Unidos. Los motivos,
la política migratoria de Trump, por la que el pasado diciembre se limitaba la entrada de personas procedentes de Somalia. Fue bajado no aeropuerto. Y porque según la aduana había... Lo bajaron del aeropuerto. Pero ¿saben qué? No es porque sí, ahora vamos a ver. Porque resulta que los agentes de inmigración se dieron cuenta que este señor venía con una visa que le había dado la FIFA, nada que ver a Estados Unidos, y no había hecho nada del proceso de visado. No había hecho el proceso que debería haber hecho por medio de una embajada, por medio de un consulado en su país que curiosamente en Somalia no existe. Porque ustedes recordarán la película esta Black Hawk Down, ¿no es cierto? Cuando hubo ese gran enfrentamiento entre las guerrillas somalíes y los marines de los Estados Unidos. Problemas con el visado. Preocupaciones en la verificación de antecedentes. La FIFA no puede intervenir. La FIFA no participa en el... Miren lo que es eso. Veamos esa imagen de recién. Miren, hablando con una mujer referí cubierta. Miren lo que es el estadio, por favor. 5 personas. Ni la abuela va a ver a esos jugadores. La FIFA no puede intervenir. La FIFA no participa en el proceso inmigratorio de los países organizadores. Y el nombrado... Lo que estos medios deberían estar criticando es cómo puede ser que la FIFA puso a un hombre así a dirigir. Por favor, le está haciendo un favor al Mundial. Perdón, no es ser discriminador ni nada, es tener sentido común. Una persona que dirige en lo que en Argentina llamamos un potrero no puede ir al Mundial, lo lamento mucho. Lo lamento, y eso no es ser discriminador. Bueno, sí es ser discriminador, pero en el buen sentido de la palabra. Hay que discriminar en favor de los mejores. ¿Cómo vas a poner a un tipo que dirige en un potrero? Pero eso es una vergüenza. Es una vergüenza esto. Miren, esto se parecen las canchas del fútbol no local, el fútbol de pueblo. Y va a ir al Mundial a dirigir, por favor. ¿Qué es esto? FIFA no participa en el proceso inmigratorio de los países organizadores. Y el nombrado mejor árbitro de África se queda fuera del Mundial. ¿Por qué lo nombraron mejor árbitro de África? Bueno, esa es la gran cuestión, un tono crítico de estos medios que sugieren arbitrariedad, que sugieren discriminación. Pero miren, antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. Si estás pensando en venir a Canadá a estudiar, trabajar, visitar o a reunirte con tu familia o iniciar un proceso de residencia, Fernando Torres Immigration ofrece asesoría migratoria profesional y personalizada para ayudarte a avanzar con más seguridad. Agenda tu consulta y recibe la orientación adecuada para dar el siguiente paso en tu proceso migratorio. Si buscas tu salud de forma natural, Verónica Torres te ofrece asesoría naturista personalizada con suplementos Inmunotech, guía de alimentación, rutinas de ejercicio y acompañamiento por videollamada. Agenda tu consulta inicial gratuita y empieza a cuidar tu bienestar con orientación personalizada. Si eres hispanoparlante y necesitas hablar inglés rápido, bien y con más confianza, Say It Easy, Easy Say It te ofrece una forma práctica de mejorar tu comunicación en inglés. Ideal para profesionales, actores, periodistas, médicos y personas de negocios. Visita sayiteasy.com y da el siguiente paso con tu inglés. ¿Por qué lo nombraron mejor árbitro de África? Bueno, esa es la gran cuestión, un tono crítico de estos medios que sugieren arbitrariedad, que sugieren discriminación. Pero miren, cuando nosotros vamos a la administración Trump y al comunicado de inmigración, resulta que nos encontramos con una cuestión totalmente distinta. El motivo oficial es que este árbitro, que lo veíamos aquí recién, ahí está el árbitro, miren, en su gran estadio, donde se lucía y fue elegido el mejor árbitro de África, resulta que fue declarado inadmisible porque tuvo una cantidad enorme de fallos en los controles de seguridad. No es que rechazaron arbitrariamente un árbitro, valga la redundancia, sino que simplemente aplicaron las restricciones de viaje vigentes para ciudadanos de Somalia. Y aunque esto a muchos les parezca un escándalo, me parece un acto de justicia. Faltan pocos días para el Mundial y seguimos de cerca varias noticias tanto dentro como fuera del campo. Bueno, esta tarde se ha denegado la entrada a Estados Unidos a un árbitro de la Copa Mundial de la FIFA. Omar Atán iba a convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir la fase final de la Copa Mundial. Iba a ir a la fase final, por favor. Le iban a dar el partido de la final a este hombre. Es decir, a ver, Trump nos está haciendo un favor mundial. Que a este tipo
que venía de dirigir esto, lo iban a poner en la final en el estadio de New Jersey. Por favor, señores, ¿cómo vas a poner de referí de una final a alguien que viene de dirigir un potrero entre grupos donde la mitad seguramente son milicianos terroristas de Somalia? Lo vas a poner a dirigir la final del Mundial, por favor. Entonces, a mí me parece excelente realmente la decisión de Trump de restringir y de negar la entrada a somalíes, y lo lamento si eso también toca a un árbitro. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se le denegó la entrada durante el fin de semana, entre comillas, debido a cuestiones de investigación. Somalia es uno de los varios países a los que se ha impuesto una prohibición de viajar por parte de la administración Trump. Hay un representante. Miren, y esta prohibición de Trump no es anti-somalí por origen étnico, no, es una medida de seguridad nacional basada en hechos documentados entre el caso de Somalia, pero también sus inmigrantes en los Estados Unidos. De hecho, vamos a ver aquí, hay una proclamación del presidente Trump, una orden ejecutiva, donde se restringe la entrada de ciudadanos para proteger a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas de seguridad nacional y seguridad pública. Y aquí se da una lista de 12 países, no es que tenga algo que ver contra el árbitro, no, 12 países incluido Somalia por riesgos terroristas y fallos en la verificación. Y hay muchas razones al respecto. Somalia, de hecho, es un estado fallido y es un refugio de terroristas. Attack in Boulder, Colorado, has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come Acá here. Dice que tenemos un problema muy grande con ciudadanos de ciertos países que vienen sin un proceso debido al país, y por lo tanto, como es tan difícil hacer un proceso de veto porque en esos países no tienen ni antecedentes policiales donde vale absolutamente todo. ¿Cómo vas a saber si esa persona es una buena, una persona mala? Listo, se acabó el problema. Somalia es un estado fallido, es un refugio de terroristas, no tiene un gobierno central competente, el poco gobierno que tiene, que no es siquiera competente, no tiene control sobre su territorio. La filial de Al-Qaeda, Al-Shabaab, opera con libertad, recluta activamente a personas, no emiten documentos fiables, no cooperan tampoco como gobierno en controles de antecedentes, y por lo tanto Estados Unidos, al hacer imposible hacer una especie de vetado fiable a esas personas, sea árbitro, turista, refugiado, listo, se acabó el problema. A todas esas personas les vamos a restringir la entrada. Y nuevamente no es una cuestión étnica, no es una cuestión de racismo, no es una cuestión de discriminación. Es una cuestión de sentido común. Y por eso acá tenemos la lista. 12 países: Afganistán, Burma, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Listo, se acabó el problema. ¿Por qué dirán Irán si es un país mucho más avanzado que los otros? Porque obviamente que el gobierno iraní también puede proveer de documentos falsos para infiltrar a personas. Entonces, en este contexto de guerra se entiende obviamente perfectamente por qué un país tiene que hacer eso. Además, hay una historia real de casos de terror en los Estados Unidos que han sido conducidos por la diáspora de los somalíes. Aquí tenemos la Oficina de Justicia, el programa de justicia de los Estados Unidos, con toda una serie de casos llevados por somalíes. De hecho, desde el año 2007 ha habido más de 40 casos documentados de somalíes, muchos de Minnesota, la mayor comunidad somalí de los Estados Unidos, que de hecho se unieron a estos grupos terroristas como Al-Shabaab, a ISIS, incluyendo a atentados, a personas que cometieron atentados suicidas, a reclutadores. Y de hecho el primer suicida de los Estados Unidos, Shirwa Ahmed, en el año 2008, ustedes recordarán, era un somalí. Y de hecho el FBI ha condenado a decenas de estos inmigrantes por terrorismos dentro de los Estados Unidos. Y hay muchísimos problemas con los somalíes en los Estados Unidos. Tenemos el fraude masivo. En Minnesota se han detectado escándalos de miles de millones de dólares en programas sociales, todos cometidos por redes somalíes. Trump lo ha citado explícitamente. Reaccionamos a 2 documentales aquí en este canal, y de hecho hay muchos estudios recientes que muestran, como lo vemos aquí, que los inmigrantes somalíes
cometen mucho más crímenes que cualquier otro grupo social dentro de los Estados Unidos. Tienen tasas de encarcelamiento el doble que los ciudadanos de los Estados Unidos, 4 veces mayor que los blancos. Y aunque la tasa general de los somalíes es similar o ligeramente inferior a otros grupos de riesgo, es claramente superior en todos los crímenes que cometen. Y es por eso que el presidente Trump terminó con el programa de estatus temporal de protección para los somalíes en el año 2006, en enero de este año, precisamente por todos estos motivos. ¿Por qué? Porque Somalia no cumple con los requisitos legales para realmente hacer un proceso de vetado. Así que eso a mí me parece realmente importantísimo. Somalia afirma que Artan viajaba con un visado válido. Y la FIFA ha emitido un comunicado hace aproximadamente una hora en el que dice en parte, entre comillas, que la FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni dirigir en la Copa Mundial de la FIFA 26 tras denegarse la entrada de Estados Unidos. La FIFA le denegaron la entrada en el aeropuerto. Iba a dirigir la final, por favor. Yo no lo entiendo. Realmente Trump nos está haciendo un favor mundial. No participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que el estatus del señor Artan no cambiará por el momento. Bueno, esto me parece importantísimo, y una cuestión que quiero mencionar aquí para terminar este video es lo siguiente. Esto es parte de la lógica de Estados Unidos primero. Para eso votamos a Trump, ¿no es cierto? Esto es algo coherente. Cuando un país no puede o no quiere, el país de origen no quiere facilitar la verificación de sus ciudadanos, Estados Unidos tiene todo el derecho soberano de decir que no. Esto es soberanía, esto es patriotismo, lo lamento mucho. Si va a venir alguien de un país y su país no coopera, no da la información, no quiere darnos los antecedentes penales, no hace absolutamente nada por controlar la seguridad en su país, lo lamento mucho, la pagan todos. El Mundial se celebra también en territorio de los Estados Unidos, obviamente que en México, que en Canadá, pero la seguridad nacional debe primar por encima del fútbol. Este árbitro somalí, si quieren, que vaya a arbitrar a México, que vaya a Canadá sin problema, si esos países no le ponen ninguna restricción. Pero esto no es un acto de racismo, es la misma restricción que aplica a gente de Irán, de Libia, de Yemen, de muchos otros países, por los mismos objetivos, no por el color de piel. Entonces, países con un buen gobierno y con cooperación, adelante, no tienen restricciones. Pero aquí no estamos hablando de una polémica inventada, ni un capricho, ni un acto de racismo, como dicen algunos de los medios. Es simplemente la aplicación de una política de seguridad nacional justificada por el historial terrorista de Somalia y la imposibilidad de poder verificar los antecedentes y los problemas reales que ya se han documentado en la diáspora somalí. Yo estoy de acuerdo porque yo en el otro video dije a los somalíes hay que deportarlos a todos. Entonces ahora tenemos un árbitro del Mundial que ha sido deportado del aeropuerto y yo tengo que tener la misma postura que tuve antes. No tengo que hacer diferencia porque sea árbitro de la FIFA. Hay que deportarlos y me parece excelente porque la prioridad debe ser la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos ante riesgos evitables. Ahora, si Somalia mejora su gobierno, si coopera, que le levanten las restricciones. Pero mientras tanto, la ley es clara. No proveen pruebas, no proveen antecedentes. Lo lamento mucho, entrada denegada y a llorarle a Infantino en la FIFA. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo o es una oposición demasiado extremista? Yo he dado los argumentos de por qué está bien que lo deporten. Si ustedes tienen otra posición o si ustedes están de acuerdo, si piensan distinto, argumenten, dejen sus comentarios, pero también comenten, den me gusta. Y si son nuevos en este canal, los invito a seguir para pensamiento crítico, para análisis crítico de la realidad que nos toca vivir. Muchas gracias y nos vemos mañana.